entender lo que Dios desea de su vida y su propia existencia aquí en la tierra, desde aquí hasta la eternidad. No lo comprende, porque no puede escucharlo. No ve dirección, no tiene dirección. Por eso podemos ver en una trilogía, si podemos poner la siguiente, el tabernáculo, el cual estábamos hablando, que son sombras de las realidades en Cristo. Vamos a poner el slide del tabernáculo, si podemos. Bueno, ok. El tabernáculo, recuerde que tenía 3 áreas. Tenía lo que son ahí está, listo. Aquí está. Mire, tenía lo que era el atrio, el lugar santo, y luego tenía un velo, y luego el lugar santísimo, ¿sí? Este tabernáculo del que hemos estado hablando, definitivamente era una sombra de las realidades, y también habla de nuestra vida. Este tabernáculo fue diseñado, o se lo reveló Dios a Moisés desde los tiempos de Moisés. Y recuerde, interesante también, que todas las tribus estaban alrededor de este tabernáculo, porque era el centro de la vida espiritual, igual que ahora en los tiempos de Silo, ¿no? En los tiempos donde estaba en la ciudad de Silo y ya habían poseído la tierra. Ahora, en el lugar santísimo, usted sabe que ahí estaba el arca del pacto, era representación de la presencia de Dios. Y mire, Él nos ha formado y nos ha creado, igual nos dio un cuerpo, nos dio un alma y nos dio un espíritu. Por eso estos son simplemente sombras de realidades. Donde Él habita, donde Él puede comunicarse con nosotros es en el espíritu, porque Él es espíritu. Entonces Dios, cuando nos crea a cada uno de nosotros, cuando aquel espermatozoide, note usted, y aquel óvulo se unen y se crea aquel gameto, ahí hay una intervención no solamente biológica o un milagro biológico o principio biológico, sino que ahí hay una intervención divina, porque el hombre no solamente somos carne, sino que Dios nos ha dado un espíritu y nos ha dado un alma, las cuales no son tangibles tampoco. Por eso cuando un bebé viene a nacer o a ser concebido, es un milagro de Dios, hay un involucramiento de Dios. Por eso nosotros no participamos del aborto, porque Dios está ahí haciendo algo, da propósito, da sentido a esa pequeña vida. Entonces, cuando comienza, Dios nos da esa capacidad espiritual para poder tener comunión con Él, para poder escuchar su voz, y nos da un alma también, que es la conexión entre el espíritu y el cuerpo. Usted no debe ser dirigido por el alma, sino por la vida espiritual que va a poseer, y su cuerpo es el instrumento de servicio que Dios utiliza para manifestar lo que hay dentro de usted. Así fuimos diseñados y así fuimos creados por Dios. Pero imagínese usted, cuando el área del espíritu, no puede haber nada más triste que el área del espíritu sin poder escuchar a Dios, sin poder entender el propósito de Dios, sin poder recibir dirección en la vida. Entonces, esto es lo que estaba pasando en esta nación, donde vemos a un liderazgo que estaba totalmente en el espíritu, en tinieblas. Se habían alejado, se habían cerrado a escuchar la voz de Dios y no le honraban ni le representaban a Dios. Por eso usted puede ver, está leyendo también Primera de Samuel, usted puede ver cómo el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, fue desechado, ¿sí? Y cuando este fue desechado por Dios, dice porque Saúl rechazó la palabra de Dios, y Dios entonces levantó a alguien que pudiera andar en dignidad, una dignidad que Dios estaba esperando. Entonces nuestra dignidad tiene que ver con el poder escuchar la voz de Dios,
poder obedecer la voz de Dios y vivir en el diseño de dignidad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. No estaba sucediendo en ese tiempo. Y vemos entonces cómo hay gente, lamentablemente, que necesita que su espíritu sea alumbrado, iluminado, para poder venir a esas realidades de conocerle. Entonces, nosotros como hijos de Dios no es suficiente el que tú quieras vivir practicando bien o mal. Recuerda usted que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, participaron del árbol del bien y del mal, suficiente para vivir en su justicia. Usted puede, hay mucha gente que hace cosas buenas, pero no es suficiente esa justicia propia, sino que es necesario participar de la vida, del árbol de la vida, que es Cristo. Entonces, cuando tú participas del árbol de la vida, hay una conexión entonces en el espíritu, donde comienzas a escuchar a Dios, su dirección para tu vida. Entonces, esto es algo muy importante porque la sabiduría de Dios no alcanza a comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios, nuestra fe juzga al mundo. Nuestra fe juzga al mundo. Nuestros estándares son espirituales. Nosotros tenemos la mente de Cristo para entender y comprender, y tenemos acceso en el Espíritu a sus principios de vida y a escuchar su voz y su dirección en todo lo que nosotros hacemos. Pero es necesario entonces participar de ese árbol de vida que es Cristo. Pero así fuimos diseñados. Entonces, la condición del pueblo en ese momento era triste porque no escuchaban a Dios. Seguimos con la siguiente, por favor. Y yo puedo decir entonces que la condición espiritual de una persona determina el alcance positivo o negativo en su vida, en su familia y en su sociedad. Recuerda que estamos hablando de agentes transformadores. Entonces, tu condición espiritual es lo principal para empezar a generar una transformación personal que va a afectar tu vida, como ya lo dijimos, tu familia, y después va a afectar tu sociedad también. Gracias a Dios por su amor que nos permite, Señor Jesucristo, abrir ese camino nuevo y vivo a través del cual nosotros podemos tener esa perfecta comunión con Dios y poder escuchar su voz. Eso es maravilloso y es lo más grandioso que podemos nosotros participar como hombres naturales aquí en la tierra. Participar de esa vida del Espíritu que Él nos da. Él ha creado un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿sí? Que ministran las cosas espirituales, las cosas. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales, dice la Escritura. Usted está en el Espíritu sentado, es su posición de hijo de Dios, pero usted tiene un cuerpo aquí en la tierra. Dios le permite esta vida aquí en la tierra para poder expresar esa vida espiritual, para poder expresar el amor de Dios. ¿No dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu? Usted tiene la capacidad de amar, usted tiene la capacidad de transformar su familia, transformar su entorno, la gente que le rodea, porque posee una vida espiritual y usted conoce a Dios y escucha la voz de Dios y está aquí para anunciar esas virtudes maravillosas de aquel que conocemos, del que nos llamó, nos escogió. Y estas cosas son sombras. Por eso cuando usted lee la Escritura, usted ve el tabernáculo, ve todas esas cosas, son simplemente sombras de realidades de las cuales ahora tú y yo en el Espíritu participamos en él. Y esta era la condición, y este era el tiempo en el que nació Samuel. Tenía un gran reto.
Ni se imaginaba él para lo que Dios lo estaba escogiendo. Pero desde antes de la fundación de todas las cosas, él ya había sido escogido. Igual que tú y yo. Eso es lo que dice la Escritura. Que desde antes de todo, usted y yo habíamos sido conocidos por Dios. Y nos dio la oportunidad de venir a nacer, a disfrutar este tiempo en el propósito suyo y poder manifestarlo en nuestra vida. Entonces, hay 4 cosas que yo quisiera que viéramos de la vida de Samuel, que lo hicieron un hombre transformador de su nación, de su misma vida. Entonces, el primero es que deja que Dios se revele a su vida. Deja que Dios se revele a su vida. Esa es la primera cosa que yo veo en la vida y en la historia de Samuel. Notemos, 1 Samuel 2:11 dice, Elcana volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Usted conoce la historia de Samuel, yo me imagino, y si no, léala en el primer capítulo. Impresionante, un milagro fue su nacimiento. Su madre le dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dejar para que te sirva. Y eso fue lo que hizo. La mujer cumplió, se lo entrega al sacerdote Elí, lo que estamos leyendo ahí. Y ahí estaba Elí sirviendo. Note, desde pequeño, Samuel estaba sirviendo. Dice el siguiente, vamos a ver estos 3 pasajes. 1 Samuel 3:1, Samuel todavía era joven y servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. 2:18 dice, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. 1 Samuel 3:7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Note estas cosas. Samuel creció en un ambiente donde había una dinámica, donde había cosas que hacer, había ritos que realizar, se ponía el efod del sacerdote, se vestía con cosas de los sacerdotes y hacía las cosas que le pedían. Había cosas de apariencia externa, sirviendo en lo que tenía que ver con el centro de expresión de lo que se conocía de Dios en ese tiempo, pero no le conocía a Dios. Hoy, eso me suena a que hay gente, hay personas que pueden estar en una dinámica así. Yo vengo el domingo, yo doy mi ofrenda, yo sirvo a los pobres, yo hago aquí, yo hago allá, pero a lo mejor no han conocido a Dios. Digo, es lo que le estaba pasando a Samuel. Él no le conocía y estaba en una dinámica de estas, pero no fue sino que hasta que pudo él, que Dios se le revelara a él, haber una transformación. Y esto es necesario. La condición de Samuel pasó radicalmente de una rutina vacía, porque eso es lo que era, una rutina, me levanto, hago esto, hago aquello, sirvo aquello para acá, una rutina que era vacía, a una experiencia de vida cuando Dios le habló, cuando Dios se le reveló. Tu vida cambia radicalmente cuando verdaderamente Dios ha hablado a tu vida. No puedes ser el mismo cuando Dios ha hablado a tu vida. Cuando la palabra de vida es revelada a ti, cuando Cristo es revelado a ti, no puedes ser el mismo. Todo hombre tiene un velo. Todo hombre está separado de Dios en el Espíritu. Eso lo entendemos con lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así como el pecado entró
por un hombre, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre vive en una oscuridad en el espíritu, pero hay un velo que nos separa, pero gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, que rasgó ese velo para que pudiéramos tener esta comunión y Cristo se nos sea iluminado y podamos volver a captar esa voz de Dios en el espíritu. Segunda de Corintios 4:6 dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas, ese es el estado en el que estábamos, resplandeciera la luz, que es Cristo, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Dios resplandeció cuando estábamos en tinieblas, nos alcanzó, nos buscó ahí donde estábamos y nos quiere revelar a Cristo para poder escuchar su voz nuevamente y tener visión de Él en nuestras vidas, para que vieras y conocieras la gloria de Dios depositada en ti, porque nosotros somos vasos de barro donde hay una gloria maravillosa. O sea, lo que te da valor a ti no es este cuerpo físico, es el maravilloso Espíritu de Cristo que te puede habitar, que está ahí en ti. Eres tan valioso para Dios, eres un hijo de Dios, un rey, portador de esa naturaleza divina en el Espíritu. Y esta palabra de vida, que es la luz, que es Cristo, es poderosa para darnos ese renacer en el Espíritu. Dice este pasaje que sigue, ahí está un poquito muy pequeño, pero dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, siendo renacidos no de simiente corruptible, note eso, sino de incorruptible por la verdad de Dios que vive y permanece para siempre. Fuiste renacido en el Espíritu. Cuando Cristo se te revela, usted es el Espíritu. Tu espíritu y el Espíritu de Cristo se hacen uno solo, donde ya hay una participación divina, donde los ojos son alumbrados para ver lo que Dios te ha dado, entender lo que Dios te ha dado y caminar en esa dirección, en esa revelación de lo que tienes. Por eso la fe es algo que tiene que ser obedecido. El evangelio de Dios tiene que ser obedecido. Es la respuesta de Dios a la humanidad. Es la respuesta de Dios a tu vida, a tu familia, a todo. El evangelio, la obediencia. Por eso Pablo menciona y dice: yo recibí por Jesucristo el don apostólico para persuadir a todas las naciones a la obediencia a la fe, a que vengan a conocer a Dios a través de Jesucristo, les sea revelado y su vida sea transformada con una vida del Espíritu que puede escucharle. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso. Solo Dios lo puede hacer. Dios le habla a Samuel, 3 veces le habló y no lo percibía, no sabía que era Dios, nunca la había escuchado, aunque en su tiempo, obvio, era algo que podía escuchar audiblemente. Hoy nuestra realidad es algo en el espíritu, pero no conocía, y iba con Elí corriendo y le decía: ¿me hablaste? Y él le decía: no, yo no te he hablado, vete a dormir. Y se iba a dormir otra vez, y otra vez escuchaba que Dios le hablaba, y otra vez iba con Elí, hasta que Elí como que se dio cuenta: me acuerdo cuando Dios me hablaba. Porque hubo un tiempo, ya después ya no le hablaba, porque el hombre no quería escucharlo. Y le dijo: ¿sabes qué? Cuando te hable, dile: he aquí que tu siervo escucha, ¿no? Oye, habla. Qué interesante. Y vemos aquí entonces este ejemplo de la vida de Samuel en un proceso donde Dios les revelado, donde ahora
le dice a Dios, le quiere escuchar, y es lo que vamos a ver en un momento más. Dice ahí, número 2 entonces, tiene un corazón abierto y dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios. Note que Samuel no conocía a Dios, pero sí tuvo un corazón abierto, dispuesto a la palabra, a escucharle. Entonces, dice este pasaje, 1 Samuel 3:10, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Note que la iniciativa es de Dios. Dios busca, Dios habla, pero mucho tiene que ver el corazón para recibir esa palabra. Mucho tiene que ver cuál es el estado de tu corazón. Dios por su gracia nos habla, nos busca. ¿Cuánto te buscó Dios a ti y a mí? Quizás la primera vez que nos fueron a hablar de Jesucristo le cerramos la puerta. Oh, no, yo no quiero saber absolutamente nada de eso. Hay 3 respuestas para el evangelio, ¿sabías? Una es, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Es lo que dice en Hechos, capítulo, no recuerdo el capítulo 20, creo por ahí. Cuando llegó Pablo con los griegos. Y el primero dijeron, no queremos saber absolutamente nada de ti. Estás loco, dijeron a Pablo, estás loco. Otra de las respuestas fue, oye, pues está interesante, que me gustaría conocer más. Te queremos escuchar más, Pablo. A ver qué nos enseñas de esto, ¿no? Pero nada más es como, a ver qué, a ver, vamos a escuchar. Y otra respuesta fue la que tuvieron otros que estaban listos y preparados para escuchar la voz de Dios, y después se fueron con Pablo. Entonces, el corazón tiene mucho que ver con el recibir estas verdades de Dios para nosotros. La actitud para recibir la semilla, la palabra de verdad. Por eso cuando Samuel dice, habla que tu siervo oye, no era cualquier palabra. Era decir, estoy dispuesto a escucharte y estoy dispuesto a que tú puedas dirigir mi vida, hasta eso. Porque cuando Dios habla, Dios va a determinar una dirección que seguir. Dios no habla solo por hablar. Dios te va a dar, era necesario una visión hacia dónde caminar, y cuando Dios habla te va a dirigir a algo. Y entonces, habla que tu siervo oye, tiene este sentido de atención, de ponerle cuidado a lo que Él está diciendo. Habla de un gobierno en nuestras vidas. Interesante porque la vida de Samuel, después de escuchar a Dios, no solamente operó en Silo, en el tabernáculo, sino que fue capaz de salir de las 4 paredes, y donde quiera que iba, él podía hacer un altar, podía oficiar, Dios le hablaba en diferentes lugares, no tenía que estar en el tabernáculo, donde quiera que estaba, Dios le hablaba. Y eso es lo que sucede cuando Cristo se te revela y estás dispuesto a escuchar su voz. No es nada más viniendo el domingo que Dios te habla, es cuando tú abres la escritura en tu casa, es cuando tú te pones a oras y le dices, Señor, enséñame lo que tú quieres hablarme hoy. Y cuando estás ahí en esa dinámica de oración, de lectura, de estudio, Dios habla a tu espíritu. Aquella palabra, hay una impresión en el espíritu y se empieza a acomodar en nuestra mente natural para comprenderla, pero hay algo que Dios está haciendo ahí y está dirigiendo. Es como la parábola del sembrador. Usted sabe que cuando el sembrador salió a sembrar, y la semilla, ¿qué era? La palabra, es Dios soltando la palabra de vida. La semilla tiene el potencial de vida ahí adentro, pero el terreno donde cae la palabra es la situación. Podemos ver aquellos que son de junto al camino, que oyen y no entienden.
No entienden porque no quieren, ¿sí? Porque no están dispuestos, no están abiertos. No produce la semilla. La palabra es poderosísima, pero si no hay la disposición de un corazón abierto y dispuesto a ser transformado por esa palabra, no pasa nada. Pero esa semilla tiene poder de transformación. El que cayó en pedregales, la semilla, oye, recibe con gozo, pero sin raíz, pero la aflicción y la persecución los hacen tropezar. O sea, mientras esté todo cómodo, está bien. Pero si hay una situación difícil, complicada, o comienzo a sentir como que es compromiso, pues no. No dejan que la palabra produzca. En espinos, oye, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, lo atraen. Su alma es alguien que vive almáticamente, solamente vive por las cosas temporales y materiales. Es todo. Ahogan la palabra. Pero el que está en buena tierra, oye, entiende y por ende es alguien que obedece la dirección y la palabra. De tal manera que esa palabra produce fruto, produce vida en todo lo que hace, produce transformación. Por eso el que tiene un corazón dispuesto, como lo tuvo Samuel, es alguien que camina proféticamente. Caminar proféticamente es caminar de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho de ti y de lo que tú eres. Y cuando tú entiendes en el Espíritu esas realidades de lo que eres, de lo que posees, de lo que el Espíritu te ha dado y el poder que te habita, es un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Entonces, tú puedes definitivamente vivir en esa expresión de vida que tienes. Un corazón dispuesto vive proféticamente. Mira lo que dice 1 Samuel 3:11. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todos el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Estoy por hacer algo. Nota, cuando Dios habla, Dios trae cambios, ¿sí? Va a traer cambios a nuestra vida. Y se necesita un corazón abierto para que Dios hable y produzca un cambio. En este tiempo de Samuel era un cambio de sacerdocio. Ese sacerdocio inoperante no funciona, va a haber uno nuevo que yo voy a levantar. Y te voy a usar a ti. Vemos eso. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra espiritual profética, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Note eso. Entonces la palabra profética más segura es algo espiritual, pero es algo que gobierna de tal manera que va alumbrando en lugar oscuro, va alumbrando nuestra alma hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La transformación comienza en la vida del Espíritu, pero hay un Dios obrar constante en el alma de nosotros, que es donde está todo el problema de un corazón dispuesto o cerrado a Dios. Entonces, cuando nosotros definitivamente le decimos, Dios, te necesito, abro mi corazón para recibir tu palabra, tu verdad, entonces comenzamos a ser iluminados por esa palabra del Espíritu y empieza a haber un gobierno en nuestra alma para ser dirigidos por el sentir del Espíritu y no el sentir de nuestra alma. Podemos ver entonces, por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Lámpara es tu palabra. Esa vida en el Espíritu nos alumbra. Otra cosa que podemos ver en la vida de Samuel, que es la tercera cosa que podemos ver, es
que él creció en el desarrollo de su llamado. Primero, escuchó a Dios. Dios se le fue revelado. Después un corazón dispuesto. Pero también hubo un crecimiento en ese desarrollo, en esa vida, en ese llamado que tenía. Dios lo confirmaba. Esto que voy a hablar no está en la pantalla, pero dice 1 Samuel 2:18. Seguía sirviendo en la presencia del Señor. Y 1 Samuel 2:21, Samuel crecía en la presencia del Señor. Y luego si proyectamos 1 Samuel 3:21, dice, además el Señor siguió manifestándose en Silo, ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Note eso. Entonces seguía sirviendo, seguía creciendo y Dios seguía manifestándose a su vida. Este manifestar era que Él estaba presente en su vida y dice que le revelaba. Esa palabra es remover, descubrir o le aconsejaba. Note que ahora ya Samuel ya no es el mismo de antes. Y es que cuando Cristo te es revelado y cuando tienes un corazón dispuesto, Dios no para de hablar. Siempre va a haber transformación. Dios no para de hablarnos. El que para de escuchar somos nosotros. Pero Él está ahí, presente, dispuesto a manifestarnos, a hablarnos, a dirigir nuestras vidas. Entonces vemos un desarrollo en la vida de Él de tal manera que Dios comunicarle a Él, Dios dirigirle a Él, y Samuel en obediencia a Dios, fue un hombre muy obediente a Dios, él siguió obedeciendo, caminando en esa dirección y lo hizo un hombre que pudo influenciar a muchos. Dicen estos pasajes, no están en la pantalla tampoco. 1 Samuel 2:26, Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente, creciendo en todo, físicamente, pero también en escuchar, en ser sensible a esa voz de Dios espiritual, a esa dirección y en obediencia. 1 Samuel 3:19, Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Wow. Todo lo que Dios le dijo lo cumplió. Y él lo vio y se afirmó en esas realidades, Samuel. 1 Samuel 3:19, y todo Israel se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Cuando Dios te habla, cuando tienes un corazón dispuesto, abierto a Él, y entiendes que hay un desarrollo, que tienes que caminar en aquello, la gente lo va a notar, la gente lo va a ver, te conviertes en un referente, la gente te va a pedir consejo. La gente sabe que Dios está contigo. Todos se daban cuenta. Tu esposa se va a dar cuenta que Dios está hablando a tu vida. Tus hijos se van a dar cuenta. Tus vecinos, todos, porque tu vida no es la misma. No es la misma. Hay vida y ellos perciben esas realidades. Nuestros hijos, yo recuerdo a Valeria trabajando ahí en un restaurante, papas, se le acercaban las muchachitas, le decían, tú eres diferente. O sea, y la buscaban hasta mayores de edad, le pedían consejo a mi hija, 19 años. Tenía 17 en ese. Gente mayor de edad. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven que Dios habla a tu vida, tú tienes esa palabra de vida. Y ellos buscan. Entonces, 4, otra cosa interesante, tiene un compromiso con Dios y su propósito. Y con esto estamos cerrando. Tiene un compromiso con Dios y su propósito. Mire cómo vivió Samuel. Vivió comprometido con Dios. 1 Samuel 7:3. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón,
desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astaret, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astaret, y sirvieron solo al Señor. Note cuál era la condición del pueblo, porque no escuchaban. Si el sacerdocio no escuchaba a Dios y sus hijos, el pueblo estaba perdido, buscando en otros dioses, ¿usted cree? En ídolos, buscando que Dios le hablara. Claro que no. Entonces, pero cuando vieron a Samuel, que Dios estaba con él, un hombre que realmente que escuchaba a Dios y hablaba a Dios, y lo que decía se cumplía, y veían ese testimonio en él, decían, oye, nosotros queremos eso que tú tienes. ¿Cómo le haces? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos, Samuel? Y le dice, si quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de todas esas mentalidades y sirvan a Dios solamente, de corazón, con fidelidad, dedíquense a servir al Señor. Es decir, no le abras tu alma a otras cosas que no tienen que ver con Dios. Cuando Dios habla, Él nos dirige y su gobierno está ahí. No puede haber dos señores gobernando tu vida. Solamente Él. No puede haber una dualidad. No dejes que tu alma o tus deseos quieran gobernarte, sino que nos sometemos en obediencia a Cristo Jesús, su gobierno, y entonces, por eso Pablo menciona y dice que entrego mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que este es mi culto racional, es mi manera de vivir, me ofrezco a ti, mi cuerpo es tuyo, todo lo que soy es tuyo. Entonces podemos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Entiende? Cuando usted se alinea a Dios, entonces usted puede vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted puede vivir las circunstancias en toda paz, sin temor. ¿Por qué? Porque esa vida del Espíritu le gobierna. No importando lo que sus ojos naturales puedan ver, usted es gobernado por la paz de Dios, por el reino de Dios, que es justicia, es gozo y es paz en el Espíritu. Entonces, este hombre vivía, decía, comprométanse con Dios, así como yo me he comprometido con Dios. Digo, Samuel era un ejemplo. Él no decía estas palabras nada más porque sí, es porque él lo vivió. De tal manera que les dice en 1 Samuel 12, 2 al 5, les dice, yo les he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Desde su juventud, se puede desde la juventud. Jóvenes, tú puedes ser un instrumento de Dios desde tu juventud. Y dice, yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen, pueden acusarme en la presencia del Señor. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién le robé su carro o su moto? A nadie. ¿A quién he defraudado? Note eso. O sea, ¿a quién le he hecho una tranza? Porque el que no tranza no avanza, dicen. ¿A quién he oprimido? O sea, no usaba su autoridad y su gobierno para oprimir y sacar algo de la gente. No, no era así. Buscaba el beneficio de ellos. ¿Por quién me he dejado sobornar? Pregunta. Acúsenme y pagaré lo que corresponde. Y la gente respondió, no nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni le has robado a nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Es que cuando Cristo te es revelado y escuchas su voz, y cuando tienes un corazón abierto
a que esa palabra transforme tu alma. Y creces en eso, en el llamado de lo que eres como hijo de Dios. Entonces te conviertes en un agente de transformación. De tal manera que la gente lo ve y eres un referente a todos. Póngase de pie conmigo y vamos a orar en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu palabra de vida, tu palabra de esperanza, tu palabra que transformó nuestro ser, Señor. Nosotros queremos imitar este modelo de Samuel. Queremos, Señor, que Cristo nos sea cada vez más revelado. Y nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí está nuestro corazón, Señor, dispuesto a obedecer tu voz en nuestra dirección. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Que tú seas honrado, que podamos hacer las obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Padre, es nuestro deseo que la vida de tu Hijo sea expresada a través de nosotros, en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, en la relación con nuestra esposa, en donde quiera que estamos, Señor. Ser un ejemplo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te agradecemos que es posible por la vida tuya en nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Un placer. Gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en este día? Qué bueno es Dios. No sé si alguien tuviera alguna necesidad